Estamos cargando las cosas y preparándonos para ir hoy a Ginebra, Nebraska. Tengo una entrevista con el padre Scott Courtney, un gran sacerdote. Nos hablará sobre el poder y el significado, la importancia de los mensajes de Nuestra Señora de Fátima. Celebramos el centenario desde que se apareció a esos 3 niños. Su posición está a casi 150 millones de kilómetros de la Tierra. Es una combinación de hidrógeno, helio, carbono y otros elementos. Esta enorme bola de fuego supone más del 99% de la masa del sistema solar. Es esencial para la vida en la Tierra. El Sol. La temperatura de esta enorme estrella alcanza casi 5.600 grados centígrados en la superficie y 15 millones de grados en su núcleo. Mirar directamente al Sol es muy peligroso. Puede causar daño permanente al ojo, y dicho daño puede darse en menos de 2 minutos. Mirar al Sol es perjudicial y puede causar ceguera. Pero hace 100 años, Dios mostró un milagro a decenas de miles de personas en un pequeño pueblo de Portugal. No solo vieron el sol sin dañarse la vista, fueron testigos de cómo el sol hacía cosas sorprendentes en el cielo. Hace 100 años, uno de los eventos más sorprendentes en la historia de la humanidad tuvo lugar en Portugal. Es de veras uno de los eventos sobrenaturales más increíbles que ha tenido lugar en la historia del mundo. Comenzó en el verano de 1916. 3 niños pequeños, campesinos, cuidaban las ovejas en un campo en las afueras de la aldea de Fátima. La más joven era una niña llamada Jacinta, luego venía su hermano Francisco y la mayor era su prima Lucía. Ese día era uno más. Era un día hermoso, de vientos apacibles. Llegó la hora de comer a mitad del día. Y después de almorzar, comenzaron a rezar su rosario. Cuando terminaron de rezarlo, comenzaron a jugar. Muy poco después cambiaron los vientos. El día apacible se convirtió en un fuerte viento que soplaba a través de los árboles. Miraron a su alrededor y a lo lejos vieron una luz muy blanca, muy brillante, que venía hacia ellos en forma de hombre. Era el ángel de Portugal. El ángel se arrodilló e inclinó su frente hacia el suelo. Los niños le siguieron e hicieron lo mismo que él. Y entonces rezó con estas palabras: Mi Dios, yo creo, yo adoro, yo espero y yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Los niños en oración repetían aquellas palabras. Esta fue la primera de las 3 apariciones de este ángel que debían ocurrir. En la segunda aparición, poco después, el ángel se les acercó y les habló con estas palabras: De todas las formas que puedas, ofrece sacrificio a Dios en reparación por aquellos pecados por los cuales Él es ofendido y suplica por los pecadores. Soy el ángel de Portugal. Por encima de todo, soporta y acepta con paciencia los sufrimientos que Dios te enviará. La tercera aparición del ángel ocurrió en otoño. Una vez más el ángel oró con ellos con estas palabras: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias por los cuales Él es ofendido, y por los infinitos méritos del más sagrado corazón y el inmaculado corazón de María, ruego por la conversión de los pobres pecadores. Pero en esta aparición concreta, también se dio algo milagroso. En sus manos el ángel tenía un cáliz y una hostia. Los dejó suspendidos en el aire mientras rezaba. Luego dio a Lucía la hostia y a Jacinta y a Francisco el contenido del cáliz.
Esto prepararía a estos 3 niños para lo que sucedería muchos meses después. El 13 de mayo de 1917, los niños estaban de nuevo cuidando sus ovejas en el campo de Cova de Iría. Hacían como el ángel les había enseñado, repitiendo aquellas oraciones, cuando el 13 de mayo la Madre de Dios se apareció a estos 3 niños. 2 destellos de luz desde el oriente los sorprendieron, y entonces una hermosa señora apareció de pie en una pequeña nube, la pequeña nube que flotaba junto a un arbolito. Lucía, ahora de 10 años, podía ver a esta hermosa señora, oírla y hablar con ella. Francisco, de 9 años, no podía aún verla ni oírla. Jacinta, ya con 7 años, podía verla y oírla, pero no podía hablarle. Lucía, hablando con esta hermosa señora del cielo, le preguntó: ¿qué quieres de nosotros? Esta hermosa señora, la Madre de Jesús, les dijo: quiero que vengáis aquí el día 13 de cada mes durante los próximos meses, y en octubre haré un milagro, y entonces todos sabrán. Durante los próximos meses, los niños hicieron lo que se les había dicho, vinieron a Cova el 13 de cada mes. En julio, sin embargo, algo increíble sucedió. Nuestra Señora se apareció ante los niños con las manos cruzadas. Les dijo: quiero mostraros algo. Abrió sus manos y la luz salió de ellas y atravesó el suelo delante de ellos, y a estos 3 niños se les mostró una visión del infierno. Los niños vieron ante ellos lo que luego describieron como un mar de fuego con innumerables almas, con forma humana, pero transparente, con fuego por dentro y por fuera. Cientos de horribles criaturas que sabían que eran animales, pero sin poder distinguir de qué clase eran. Esas criaturas atacaban incontrolablemente, atormentando las almas, todas ardiendo en aquel horrendo fuego inagotable. Una ola de odio que brotaba del infierno aterrorizaba a los niños, y María concluyó la visión tras unos pocos momentos. Los niños dijeron que habían muerto de espanto, pero María ya les había prometido que todos serían finalmente llevados al cielo. Y entonces Nuestra Señora les dijo: este es el lugar donde van los pobres pecadores, que no tienen a nadie que rece por ellos o haga sacrificios por ellos. También habló de algo aterrador que debía ocurrir en el futuro si no atendíamos a la llamada urgente a la conversión. En 1917 el mundo estaba en medio de una gran y terrible guerra, la Primera Guerra Mundial. Comenzó en 1914. Esta guerra fue tan devastadora que al final se perdieron unos 25 millones de vidas, más de la mitad civiles. María dijo a los niños que aquella guerra terminaría pronto, y así fue al año siguiente, en 1918. Pero advirtió a ellos y al mundo que si el hombre no dejaba de ofender a Dios, habría una segunda guerra y sería mucho peor que esta. Les dijo a los niños que en un esfuerzo por ayudar a salvar almas, Dios deseaba establecer la devoción a su Inmaculado Corazón. Les habló de la gran necesidad de rezar el rosario diariamente y de arrepentirnos de nuestros pecados. Habló de la urgente necesidad de conversión del mundo, y 20 años después comenzó la Segunda Guerra Mundial. Mes tras mes, a medida que los niños venían a Cova a recibir estos mensajes de nuestra Madre bendita, acudía más y más gente. La multitud no paraba de crecer. Finalmente, el 13 de octubre, un número estimado de más de 70.000 personas estaban en la Cova para asistir a aquel gran milagro prometido por esta hermosa Señora del Cielo. Aquel día llovía, estaba fangoso, hacía frío, la gente esperaba con ansiedad. Algunos estaban allí por fidelidad, otros por curiosidad, pero también había allí algunos que intentaban destruir y arruinar aquel día milagroso. Los niños pasaron entre la multitud hacia un pequeño santuario improvisado que se había construido. En un momento dado, Lucía miró al cielo y gritó. La multitud siguió su mirada y vio, cuando se abrieron las nubes, al sol delante de ellos, brillante, radiante. Y fueron capaces de mirarlo sin dañar sus ojos. Y las decenas de miles de personas que estaban allí ese día vieron al sol empezar a girar en el cielo, a bailar en el cielo y a venir hacia la tierra y luego retroceder, así varias veces. Todo ello ocurrió durante varios minutos. Aterrorizados, muchas personas cayeron de rodillas para orar en un acto de conversión. Muchas personas informaron haber visto muchas cosas en el cielo ese día, y llegaron informes de tales avistamientos milagrosos desde más de 65 kilómetros a la redonda de Cova.
Pero ¿cuál es hoy el significado de estos mensajes para nuestro tiempo? Hoy en día en Fátima lo que hay es un magnífico santuario a nuestra Madre bendita. Y a lo largo de los años millones de peregrinos han venido a este lugar de profundo recogimiento, procesiones hacia Nuestra Señora, millones de rosarios rezados. Y a lo largo de los años muchos papas han venido a este lugar de peregrinación. En particular uno que debemos mencionar es el Papa San Juan Pablo II, persona única y especial para Nuestra Señora de Fátima. El Papa Juan Pablo II casi pierde la vida el 13 de mayo del 81 en un intento de asesinato. Sobrevivió y dijo que fue la mano de Nuestra Señora la que guió la bala que entró en su cuerpo y que a ella se debe que salvara la vida. Al año siguiente, el 13 de mayo del 82, el pontífice viajó en peregrinación a Fátima. Y una de las balas que había penetrado en su cuerpo fue colocada en la corona de Nuestra Señora. Este Santo Padre, este gran santo, Juan Pablo II, ha dicho al mundo repetidamente que los mensajes de Fátima deben ser difundidos por todo el mundo. Ha dicho que los mensajes de Fátima son más relevantes para nuestro tiempo hoy que cuando fueron dados al mundo en 1917. Los mensajes de Fátima hablan de una urgente llamada a la conversión, de algo de una tremenda importancia: apartarse del pecado, rezar el rosario diariamente, ayunar y ofrecer sacrificio por la conversión de los pecadores. La pregunta que debemos hacernos es: ¿comprendemos la importancia de los mensajes de Fátima para nuestro mundo de hoy? ¿Nos damos cuenta de la importancia de las palabras de nuestra Madre Santísima para los tiempos que vivimos ahora? Y ahora hemos salido a Ginebra para conversar con el Padre Courtney. Padre, estamos viviendo en un tiempo increíble, 2017. Hemos entrado en el centenario de las apariciones de Fátima, donde Nuestra Señora se apareció en 1917 a esos 3 niños, Jacinto, Francisco y Lucía. Cuéntenos un poco sobre el mensaje de Fátima. Bueno, estuve allí el pasado mes de junio y tuve una experiencia asombrosa. ¿Sabes de qué parte me enamoré del mensaje de Fátima, Doug? Del mensaje de Nuestra Señora de la oración, la penitencia, el ayuno, la conversión, y esos 3 niños, Lucía tenía 10 años, Francisco 9 y Jacinta 7, ¿sabes lo que hicieron? Aceptaron el mensaje de Fátima. ¿No es así? Sí, sí. Aceptaron el mensaje de Fátima de todo corazón. ¿Por qué? Porque son niños, y los niños aceptan. Por eso nuestro Señor dice en Mateo 18, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aceptándolo, ellos quedaron transformados, actuaron en consecuencia. Ellos no perdieron el tiempo, se lo tomaron en serio y lo pusieron en práctica. Los mensajes, las peticiones de Nuestra Señora, lo llevaron a la práctica, ¿no? Algo increíble, increíble, especialmente eso de aceptar los sufrimientos. Respecto a nuestro listos para la batalla, la Biblia dice en Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo. ¿Y sabes lo que hizo Jacinta? Estando Jacinta enferma, Nuestra Señora le dijo, te quedarás aquí y sufrirás un poco más, y así hizo. No tenía anestesia, nada. Sufría. Murió en Lisboa. Su médico tuvo una conversión total por haber encontrado a la pequeña Jacinta acogiendo el mensaje de Nuestra Señora de aceptar el sufrimiento, es decir, algo que se remonta a aquel hombre, nuestro Señor. Y eso era asombroso, porque Nuestra Señora les dijo a los niños que Jacinta y Francisco serán llevados muy pronto al cielo, lo que tiene que ser un mensaje impresionante para unos niños de 7 y 9 años, eso de que muy pronto serán llevados al cielo y que Lucía tendría que quedarse un tiempo. Pero ellos, tanto Jacinta como Francisco, sufrieron. Murieron por enfermedad 2 años después de las apariciones. Y también es verdad que buscaban sus modos, sobre todo después de haber visto la visión del infierno, aquel 13 de julio, de hacer penitencias y ofrecer sacrificios. De todo, se paraban, no almorzaban y regalaban su almuerzo.
Todo por el mensaje de Nuestra Señora, todo por el primer mensaje de nuestro Señor en los Evangelios. Ella solo se hacía eco de lo que usted ha mencionado de las Escrituras y lo que el mismo Jesús hizo en la cruz. Exactamente, Él lo dice. Si quieres ser mi discípulo, y todos nosotros los que están viéndonos queremos serlo, nos dice en Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23, si quieres ser mi discípulo, si quieres estar listo para la batalla, tienes que negarte a ti mismo. Ese es el mensaje de Fátima. Eso es lo que la Virgen repite en ese pequeño lugar de Portugal llamado Fátima. ¿No es algo asombroso? Necesitamos escuchar este mensaje. No solo escucharlo, sino también vivirlo. Justamente, y los 3 puntos de batalla se basan en ser conscientes del mensaje. Ella les hizo conscientes, especialmente con la visión del infierno, de las serias consecuencias de rechazar a Dios. Sí. Y de morir en ese estado de pecado mortal apartado de la gracia de Dios, de la gracia santificante. Ser conscientes del mensaje, de la realidad de la batalla, del enemigo, y prepararse para ello, de lo que significa actuar en consecuencia. Tenemos que entrenar y estar listos para enfrentarnos a ello y comprometernos con ello. Tenemos que ponerlo en práctica y hacerlo diariamente. Tenemos que dejar que fluya por nuestras venas, como la sangre. Bien, entonces el mensaje de Fátima, ¿cómo se aplica hoy en día? Porque estamos viviendo 100 años después y mucha gente podría pensar, ¿Fátima? Bueno, ya sabes, mi mamá y mi papá, mi abuela contaba algo de ello, de algo que pasó, pero ¿realmente resuenan hoy esos mensajes? La esencia del mensaje nos es aún necesaria. Necesitamos rezar más. Jesús dice en Mateo 7:7, pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad y se os dará. Así que sí, la oración, y luego todo lo dicho en Colosenses 1:24. No repetiré lo suficiente, listos para la batalla, que tienes que alegrarte en tus sufrimientos, porque todo ello tiene un sentido. No solo un sufrimiento inútil, la conversión es una realidad. Apuesto a que según avancemos en los programas de Listos para la Batalla, nos repetirás 100 veces que conoces gente que ha vivido una conversión. Y lo han hecho porque una niña de 12 años rezó el rosario porque aceptó el mensaje de Fátima. Esa niña podría vivir en Ginebra, Nebraska, o en Norman, Oklahoma, o en Chicago, Illinois. Está rezando un rosario y vivir lo que dice en Colosenses 1:24. Y así alguien en la ciudad de Nueva York, que es adicto a las drogas, vivirá una conversión gracias a esa niña pequeña. Bueno, todo lo que está describiendo usted requiere realmente un grado de fe para creer que esa obra sobrenatural pueda tener lugar. Así es, pero la fe se nos da en el bautismo. Crece cada vez que recibimos la Eucaristía, simplemente diciendo, ¿sabes? Estoy listo para ser un soldado. Y las armas de ese soldado son muy simples. Las armas son las Escrituras. Las armas son lo que dijo Nuestra Señora. La devoción de los primeros sábados de mes. Tener 15 minutos de meditación. Aquello de la Lectio Divina. Eso es, la Lectio Divina. Tener 15 minutos de Lectio Divina una vez al mes sobre los misterios de nuestro Señor. Y luego tenemos a mucha gente listos para la batalla que en una bolsita tienen el arma más grande, además de la misa y de la Escritura, y que todos nosotros podemos tener. Esa señora de 90 años, por ejemplo, postrada en el asilo sin poder levantarse de la cama, pero con un rosario en la mano, Santa María, Madre de Dios, con ello está rezando la Escritura, Lucas 1:28, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia. Todo tiene origen en este libro. ¿Por qué vino ella, padre? Ella nos muestra aquella visión del infierno. El 13 de julio la mostró a los niños. Pero los niños, tras ello, acertaron. Quiero decir que dijeron, ahora sufrimos más. Es decir, en nuestro mundo de hoy, cuando tanta gente dice, no queremos hablar de esto, vas a asustar a la gente, no queremos que la gente se sienta incómoda, queremos hablar de la parte alegre de esos eventos. Yo entiendo tal deseo. Es importante, amén. Ello tiene su ámbito. Vemos el cielo a través de Nuestra Señora mostrando a esos pequeños niños, unos pequeños campesinos, la realidad del infierno. Pero, digamos, si el cielo mismo se lo muestra, ¿deberíamos tener miedo de hablar de ello? No, ella no nos habló de rezar algún misterio del rosario. Dijo a niños de 10, 9, 7 años rezar el rosario. A Francisco a veces no podían encontrarlo. En su casa, si uno entra, había un huequecito donde se metía sobre el techo en la cocina y se escondía allí. Santa María, Madre de Dios, rezaba en portugués, rezaba el rosario, y a veces no podían encontrarlo. No quería ir a la escuela, y lo encontraban frente al Santísimo Sacramento rezando. ¿Cuál fue su
su último deseo. No podía recibir la comunión. Fue antes de que el Papa Pío X diera permiso de hacer la comunión al llegar al uso de razón. Rogó: quiero recibir la Eucaristía, y la recibió antes de morir. Él era el contemplativo, Jacinta la penitente. Ella sufrió. Dijo: voy a sufrir todo lo que pueda. Cuando sufra algo, lo ofreceré. Cuando le llegaban los sufrimientos, decía: esto es por amor a ti, Jesús, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. La oración de Fátima continuó así. ¿Cuántas ocasiones tenemos de aceptar los sufrimientos? Amigos, los que me escucháis, quisiera deciros, ¿cuántas veces lo hacemos? Cierto. ¿Podríamos aceptar los sufrimientos todos los días? Amén. Me emociona ver que estés haciendo todo esto, estos episodios, y el mensaje de Fátima me llena de emoción. Necesita ser difundido. Juan Pablo II lo dijo: difundid el mensaje de Fátima. Cierto que hubo una relación singular de San Juan Pablo II con Nuestra Señora de Fátima, en particular por el hecho de que el intento de asesinato se produjo el 13 de mayo de 1981, el aniversario de la primera aparición de Fátima. Un año después, él fue a Fátima. Hizo que la bala disparada a su cuerpo por aquella pistola y por ese sicario fuera llevada y colocada en la corona de Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Hemos visto su devoción a María, su devoción a Fátima, su devoción a estos mensajes concretos y luego todo el tiempo que hemos podido compartir estando él en vida en este mundo. ¿Qué significado cree que tiene eso para los tiempos que vivimos hoy en día? El simple hecho del perdón. Las personas vienen a mí y dicen: Padre, cometí adulterio. He cometido adulterio y no siento que Dios me ame. Hace poco le dije a una mujer: ¿sabes qué? Dios, cuando te mira, lo primero que ve no es tu pecado. Lo que ve Él es que tú eres una hija de Dios. Y para hacerla reír, estuvimos repitiendo varias veces hija en su fuerte acento local. La mujer había cometido adulterio 4 veces y se sentía horrible. Decía: no puedo, no puedo. Era algo que se había dado hace poco y decía: no puedo superar esto. Le dije: cierto, porque tienes los auriculares puestos y dejas que el diablo y la sabiduría del mundo te digan: no estás perdonada. En 1 de Corintios se habla de eso, la sabiduría de Dios o la del mundo. Nosotros decidimos. El mensaje de Fátima, María lo proclama: sábete, hijo de Dios. Amigos, es muy simple. Leed un libro sobre el mensaje de Fátima. Mi favorito es Nuestra Señora de Fátima hoy, del padre Andrew Apostoli. Un libro fenomenal. Si buscas un libro sobre Fátima, léelo. Sí, él ha hecho una investigación. Creo que es el mejor libro que hay. Vamos a hacer hincapié para la gente que está viendo o escuchando esto en este momento en lo absolutamente crucial y esencial que es contar a los demás, difundir el mensaje de Fátima, si es que sabes algo. Y si no sabes nada sobre Fátima, coge un libro y empieza a aprender, porque estos mensajes tienen mucha fuerza. La Virgen no hace estas cosas por su cuenta. Dios la envía, ¿verdad? Sí. Por sí misma, ella no tiene el poder de mostrar el milagro, la visión del infierno o el milagro del sol del 13 de octubre. Eso tiene que venir del poder de Dios, obrando por medio de Nuestra Señora, por supuesto. Pero su cooperación ciertamente es perfecta. Así que nosotros tenemos que cooperar, tenemos que correr la voz. Así de simple, sí. Digamos sí a Dios. Qué emocionante es cuando Jesús dijo sí. Él dijo el sí, un sí perfecto. Pero dijo el sí perfecto porque 33 años antes Él había dado ya otra gracia para el sí perfecto, Nuestra Señora. Y ella siempre ha dicho sí. Él dijo en 1917, ve a ese pequeño pueblo, madre, baja a Fátima y vuelve a contar el mensaje. Pero no quiero decírselo a los adultos, no quiero decírselo a ningún obispo o cardenal. Quiero decírselo a Lucía, Francisco y Jacinta. Ve a verlos. Están jugando en el campo ahora mismo. Están en su campo, en la cova, ve. Y han sido millones y millones los que han ido allí y rezan el rosario todas las noches. Resuma de nuevo el significado del mensaje de Fátima y su importancia para nuestros tiempos. Muy simple. Reza mucho. Eso es lo que... Recuerda que un ángel vino un año antes que la Virgen, ¿cierto? Eso es lo que el ángel dijo: rezad mucho. Ese fue su mensaje: rezad mucho. Y luego, un año después, como sabes, nosotros hemos oído todas esas oraciones, las oraciones de Fátima que él había enseñado. Así que rezad, 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 rezad. ¿Y sabéis qué debéis deciros? Voy a comprometerme a rezar el rosario. Decíoslo, voy a decir el rosario. Antes de ir a Fátima yo solía decir, bueno, di solo un misterio. No,
Eso no es lo que la Virgen les dijo a los 3 niños, y tenían 10, 9 y 7 años. Rezad el rosario. ¿Y sabes lo que hicieron? Pues justo eso. Entero, todos los días. Todos los días lo llevaban en su zurrón. Todos tenemos pequeños objetos católicos de devoción. Santa María, rezad el rosario. No te digas, voy a decir un misterio. No, voy a rezar el rosario. Y si luego te quedas en el tercer misterio, pues bien. Pero te dices, voy a decir el rosario todos los días. Me voy a comprometer en eso. Reza. Tenemos Colosenses 1:24 y Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23. Si quieres ser mi discípulo, Lucas es el único que usa la expresión cada día. Si quieres ser mi discípulo, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Tenemos que seguirlo, Doug. Ese es el mensaje de Fátima. Sigue a Jesús, sigue su mensaje, sigue las bienaventuranzas, sigue su mensaje. Pero reza mucho por la conversión de los pecadores y acepta el sufrimiento. Esos son los 2 grandes mensajes de Fátima. Así que hemos recibido nuestras instrucciones de la misma Madre de Dios. Jesucristo envió a su madre al mundo hace 100 años, a ese pequeño pueblo de Portugal, a esos 3 niños pequeños para recordarnos el mensaje del Evangelio. Jesús no solo predica, sino que Él mismo vive ese mensaje, la importancia de la oración y el ayuno y la fidelidad a Dios para afrontar el combate espiritual en el que todos estamos. No hay ninguno de nosotros que pueda mirar a su alrededor y decir que no vemos cierta locura en nuestro tiempo, un declive de la moralidad. No hay nadie que pueda mirar a su alrededor y decir que no ve la urgencia de nuestro tiempo. Pero ¿estamos respondiendo o tan solo comentamos y nos quejamos en las redes sociales? ¿Tan solo criticamos y despotricamos sobre ello? Cierto que ello puede tener algo de sentido hasta cierto punto, pero ¿respondemos con la oración y el ayuno por la conversión de los pecadores tal como el cielo nos ha pedido? ¿Tomamos en serio la urgente llamada de nuestra Madre Santísima para responder de nuevo con la oración y el ayuno? ¿Escuchamos las súplicas del cielo con las armas que el cielo nos ha dado? Porque cuando lo hacemos, entonces estamos listos para la batalla.